presidente. Pues felicitar nuevamente al senador Alexander López. Creo que este es un tema de prioritaria importancia y asimismo agradecer la presencia de los altos mandos de la fuerza pública, del señor ministro y de toda la comitiva del gobierno. Yo creo que este es un tema, como decía, de vital importancia para el país, porque lo que muestran algunos estudios académicos es que el narcotráfico está directamente ligado con la violencia en Colombia. De manera que hablar de 188.000 hectáreas de coca es hablar de que tenemos un montón de violencia latente. En el momento en que el Estado renueve su accionar y decida eliminar la coca, pues vamos a revivir la violencia en el país. Y a mí me preocupa, señor presidente y señor ministro, que el gobierno no haya observado las lecciones que se han ido aprendiendo, no de antes, sino de ahora, frente al problema de la erradicación de los cultivos ilícitos. Porque este experimento lo viene haciendo el gobierno de Juan Manuel Santos desde hace rato. Yo aquí en esta comisión tuve la oportunidad de hacer hace más o menos un año un análisis de lo que se llamó los acuerdos del Catatumbo, señor general. Unos acuerdos en los que se comprometió el Estado a hacer exactamente lo mismo que se comprometió a hacer en los acuerdos de La Habana. Y desde ese momento llamábamos la atención sobre lo que iba a pasar, porque los acuerdos del Catatumbo, que básicamente fueron el primer ensayo de los acuerdos de La Habana en el territorio, pues mostraron su enorme fracaso. Y yo creo que este es un tema que no debe pasar desapercibido. Porque en el Catatumbo se comprometió el Estado a suspender la fumigación, a disminuir la erradicación manual, a realizar, doctor Uribe, acuerdos voluntarios con las comunidades, con pagos a todos los que hicieran y con programas de asistencia para esos campesinos. Esa fórmula que ustedes nos dicen, señor ministro, que va a funcionar divinamente ahora que la van a aplicar en el territorio nacional, ya la ensayaron en el Catatumbo. Y a mí me llama la atención que no estén observando lo que pasó en el Catatumbo, porque yo me voy a permitir contarles otra vez qué fue lo que pasó. Senador Zorpa, en el Catatumbo se llegaron a esos acuerdos, igualito a lo que se coincidió o lo que se concibió hacer en los acuerdos de La Habana. 4.000 familias que tenían cultivos ilícitos, se les propuso la estrategia de sustitución de los mismos, con una asistencia alimentaria, empleo de transición, formulación y proyectos de inversión, proyectos productivos. Y senador Alexander López, yo le cuento una cosa, esos proyectos se llevaron a cabo, el gobierno gastó la plata, no como ahora que le están destinando 27.000 millones, yo les voy a dar unas cifras. En el Catatumbo se gastaron más de 7.000 millones de pesos para esas 2.400 familias y después posteriormente otros 3.500 millones para 1.200 familias. ¿Y eso qué incluía, senador Enrique Rosero? Sostenimiento económico por 3 millones de pesos mensuales a las familias. Asistencia alimentaria por 4.440.000 pesos por 6 meses a los cultivadores y de 2.960.000 pesos por 4 meses a los recolectores. Un proyecto productivo de 6 millones de pesos para cada familia. Y entonces ustedes dirán, entonces según esto todo debió funcionar y el Catatumbo debió quedar libre de cultivos ilícitos. No fue así. Queridos miembros de la fuerza pública, ustedes lo saben, los crecimientos de esos municipios fueron absolutamente desbordados. 3 de los municipios del Catatumbo quedaron entre los 10 municipios más productores de coca en el país, con unos crecimientos, por ejemplo, en el Tarra de más del 260% de los cultivos ilícitos. Eso sin contar que la situación de seguridad empeoró, señor presidente. Y le tengo unas cifras, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en el Catatumbo es de 21.7, 3 puntos por encima del promedio nacional. La tasa de secuestros por cada 1.000 habitantes, 1.34, triplica la tasa nacional. Las hectáreas en el Catatumbo son el 10% del total nacional. Se movilizan más de 11 toneladas de droga al año. La alianza entre las FARC, el ELN y las BACRIM y Megateo entonces era muy poderoso. Y a uno le sorprende que todas las acciones armadas que tenía las FARC
en estos años donde estábamos en el acuerdo, que estaban en el Catatumbo, hoy las ha reemplazado, qué curioso, el ELN, porque la situación de violencia en el Catatumbo es peor que antes. Entonces yo sí quiero llamar la atención del gobierno, de que no están viendo los fracasos que están teniendo con las mismas políticas en el Catatumbo y que pretenden aplicar ahora esa política en el resto del país y nos dicen que ahora sí va a ser exitosa. Yo quisiera preguntarles cuál es la diferencia de las políticas que van a aplicar ahora frente a las políticas que aplicaron en el Catatumbo. Porque la realidad del Catatumbo es que se hicieron los programas de sustitución, se hicieron los programas de asistencia, se gastó la plata del Estado y la realidad es crecimiento en los cultivos ilícitos y lo que es más grave, deterioramiento de la seguridad para la ciudadanía. Con un agravante que no sé si el gobierno está observando y es el enorme daño que se le está haciendo al buen nombre de las Fuerzas Armadas y del Estado colombiano. Yo creo que ustedes han podido o tendrán la información de lo que está, por ejemplo, pasando cuando llegan los programas de erradicación en departamentos como el Cauca o en el propio Catatumbo, donde la comunidad, en mi opinión, impulsada por las FARC, sale a protestar en contra de la fuerza pública. Los hechos, por ejemplo, en el Mango, en el municipio de Argelia, Cauca, pues son absolutamente lamentables. Tuvieron secuestrado parte de los miembros de la fuerza pública, quemaron llantas, quemaron carros, y lo que pasó fue que la comunidad sale a ser defendida por las FARC en contra de las instituciones colombianas. Entonces las FARC dicen, señor presidente, no, por favor no le erradiquen los cultivos a los campesinos pobres del Cauca y el ejército y las instituciones colombianas son los malos que vienen a erradicar. Le están entregando la vocería de los campesinos pobres a las FARC en esos municipios. Le están entregando la personificación de la defensa del campesinado a las FARC en contra de las instituciones y del ejército de Colombia. Yo tengo una preocupación muy grande frente a ese tema, porque evidentemente nadie iba a votar por las FARC, pero si son las FARC los que vienen a defender el campesinado de Colombia en contra del ejército y de las fuerzas del Estado, pues uno queda con mucha preocupación porque están destruyendo el buen nombre. Y lo mismo sucedió en el Catatumbo. Cuando llegaban allá el ejército de Colombia, entonces llegaba casi que en una inactividad, la gente ya ni siquiera quería denunciar lo que está pasando y están acabando con el prestigio de las instituciones, cifra que ya se empieza a ver reflejada en las encuestas. Entonces yo quería llamarles la atención sobre estos temas, porque yo veo aquí que se están aplicando unas recetas, señor ministro, que utilizaron en el Catatumbo y que fracasaron estruendosamente. No fue que medianamente fracasaron, estruendosamente fracasaron en el Catatumbo. Y este era un experimento previo a los acuerdos de La Habana, donde se aplicaron los mismos acuerdos del Catatumbo, pero consignados en el nivel nacional. Segundo, están dañando el buen nombre de las instituciones. Es muy grave para Colombia que hoy quien defiende el campesinado sean las FARC, un grupo terrorista que se dedicaba a matarlos hasta hace pocos días, y que entonces los malos vengan a ser el ejército de Colombia y las instituciones del Estado colombiano, porque van a destruir las instituciones por el camino en el que van. Y tercera observación, a mí me preocupa mucho que el gobierno no esté mirando la gravedad de lo que significan las 188.000 hectáreas de coca, porque nos proponen hacer lo mismo que hicieron en el Catatumbo y temo yo que vamos a tener exactamente los mismos resultados que tuvimos en el Catatumbo. Pero lo que es muchísimo más grave, esa violencia latente ya se está empezando a sentir, porque las bandas criminales que están accediendo al negocio cada vez están más poderosas, porque las disidencias de las FARC, que son enormemente poderosas, señor ministro, hoy están actuando en el territorio como herederas de todos los negocios de las FARC. No sé si usted ha tenido ocasión de hablar con la gente del Huila, que ya está toda extorsionada nuevamente,
con las mismas personas. Les tienen las hojas de todo lo que habían pagado a las FARC, ahora actualizado a las disidencias. Lo mismo en el Caquetá. En el Caquetá las extorsiones pasaron de 100 pesos por litro de leche a 150 pesos por litro de leche, más 15.000 pesos por cabeza de ganado. Y son los mismos que los estaban extorsionando, antes con el nombre de las FARC, ahora a nombre de las disidencias. Yo creo que aquí tenemos un problema muy grave, porque esos cultivos ilícitos se están manteniendo y se están manteniendo precisamente en las mismas áreas. Tiene 2 minutos, doctora Paloma. Gracias, presidente. Lo que muestra el crecimiento de los cultivos ilícitos es que estamos creciendo en los mismos sitios donde estaban los cultivos ilícitos. 80% de los cultivos ilícitos crecen en los mismos municipios. Entonces, esos 285 municipios hoy afectados o en riesgo de los cultivos ilícitos deberían tener prioridad. Y me parece, con todo respeto, que el gobierno está ignorando qué fue lo que permitió al país disminuir los cultivos ilícitos. No fue simplemente los programas productivos y de sustitución de cultivos. Fue la erradicación forzosa y obligatoria, fue la fumigación, fue la lucha frente a los dineros del narcotráfico. Pero claro, hoy eso está en entredicho, porque los dineros del narcotráfico a través del decreto 903 del Gobierno Nacional hoy quedan lavados. Y las FARC no solamente los va a poder usar para sus miembros, sino también para su ejercicio político. Es muy grave para Colombia que se pueda lavar el dinero del narcotráfico y llevemos el dinero del narcotráfico a la política, señores generales, señor ministro. Es muy grave para